Saludos estimados estudiantes, ahora vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Como habíamos visto ya un poco en clases en la parte de introducción a cinemática, en cinemática vamos a estudiar el movimiento, ¿sí? Como les había indicado, sin importar las causas que producen este movimiento, sino el movimiento como tal, ¿sí? Dentro de este tipo de movimiento vamos a tener varias posibilidades, tales como movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. En este caso vamos a analizar lo que es movimiento rectilíneo, más precisamente el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica principal de este movimiento? Es que al tener una trayectoria rectilínea, su velocidad no varía o no cambia. Es decir, que la aceleración en este caso es cero o nula, ¿sí? En este caso la velocidad va a permanecer constante tanto en módulo como dirección y sentido, ¿sí? Es decir, que no vamos a tener aquí una variación de velocidad. En otras palabras, con la misma velocidad que se inicia, se termina. Ahora, dentro de la parte de movimiento rectilíneo uniforme se van a ocupar un par de fórmulas bastante sencillas que tenemos por definición, que es la velocidad. La velocidad es la variación del desplazamiento o la variación de la posición más precisamente con respecto a un intervalo de tiempo, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que va a haber un desplazamiento en un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? O en su defecto, cuando se habla de rapidez, se dice que es la distancia con respecto al tiempo, ¿sí? Tenemos dos variaciones, como podemos ver en las fórmulas de aquí. Tenemos lo que es velocidad y lo que es rapidez. ¿En qué se relaciona una con respecto a la otra? Tenemos que la velocidad es un vector y la rapidez solamente es un escalar, ¿sí? Es decir, que la rapidez simplemente será un número, pero la velocidad sí será un vector, el cual va a tener módulo, dirección y sentido, ¿sí? En la otra parte, en la parte de aquí tenemos lo que es desplazamiento, simplemente para recordarles que es una posición final menos una posición inicial, ¿sí? Y la fórmula que está al lado a continuación simplemente es un despeje, ¿no? Que sería la posición final, va a ser la posición inicial más lo que se desplazó la partícula. ¿En qué unidades se maneja este tipo de magnitudes físicas? La velocidad y la rapidez se manejan en metros por segundo, normalmente si hablamos de sistema internacional, o más general, unidades de longitud dividido para unidades de tiempo. Cuando se habla de desplazamiento o distancia van a ser unidades de longitud, más precisamente en sistema internacional lo que son metros. Sí, las posiciones, tanto inicial como final, de la misma manera se lo maneja en unidades de longitud, que son los metros. Y por último el intervalo de tiempo, ¿sí? Que serían unidades de tiempo, más precisamente los segundos para el sistema internacional. A continuación vamos a resolver un par de ejemplos sencillos de aplicación de la teoría. ¿Sí? Tenemos aquí el primero que nos dice: una partícula se desplaza desde la posición menos 10i más 15j metros con velocidad constante durante 2 minutos. Determinar la velocidad en kilómetros por hora, la rapidez en metros por segundo, el vector unitario del desplazamiento, el vector unitario de la velocidad. Entonces aquí vamos a ir practicando un poco cómo relacionar las diferentes magnitudes físicas, ¿sí? En este caso de lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a resolver el literal A. Nos pide la velocidad en kilómetros por hora. Primero, como sugerencia, vamos a trabajar todo en lo que son unidades de sistema internacional, es decir, metros, kilogramos, segundos, y después podríamos transformar las respectivas unidades, ¿sí? Tendríamos por definición que la velocidad está definida por el desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces,
lo que podríamos hacer aquí es ir calculando, ¿no? Tenemos que el desplazamiento era de menos 10 y más 15J, esto en metros, dividido para el tiempo que nos dice 2 minutos, pero si transformamos los 2 minutos vamos a tener que son 120 segundos. Simplemente lo que haríamos aquí es de las respectivas operaciones para obtener los valores, ¿no? Es decir, dividir menos 10 para 120, que vamos a obtener como resultado 0,08. Entonces tendríamos que la velocidad va a ser igual a menos 0,08 en i, y para j tendríamos la división de 15 entre 120, que nos va a dar 0,125. Esto para el unitario j. ¿Qué unidades? Metros por segundo. ¿Sí? Para este caso, lo que vamos a hacer es una transformación de unidades. Queremos transformar de metros por segundo a kilómetros por hora. Para eso vamos a necesitar los factores de conversión. Vamos a hacer la conversión de metros hasta kilómetros con sus respectivas equivalencias. Teníamos que un kilómetro corresponde a 1000 metros, y además que 3600 segundos equivalen a una hora. Vamos a ver cuánto nos sale al resolver esto, ¿sí? Tendríamos que multiplicar 0,08 por 3600 y esto dividirlo para 1000, que nos va a dar como resultado 0,288. Todo esto es para el unitario i. Sí, todo esto es para el unitario i. Ahora, obviamente, conservamos el signo, esto va a ser menos. Y para la parte de j tendríamos que hacer la división entre 0,125 multiplicado por 3600 y dividido entre 1000. Como resultado nos da 0,45. Esto sería para el unitario j. ¿En qué unidades? Kilómetros por hora. Tenemos ya el literal A. En cuanto al literal B, simplemente nos pide la rapidez de metros por segundo. Entonces, para esto vamos a necesitar simplemente obtener el módulo de la velocidad que ya habíamos obtenido previamente, el módulo de la velocidad, que era igual a menos 0,08 en i más 0,125 en j. Sí, obtendríamos el módulo de ese vector. Vamos a obtener el módulo de ese vector. Entonces, ¿cómo tenemos el módulo de un vector? Simplemente lo que vamos a hacer es obtener el teorema de Pitágoras y resolverlo. Entonces tendríamos menos 0,08 al cuadrado y más 0,125 al cuadrado. Y tendríamos la rapidez
de este vector. Sí, la rapidez de este ejercicio, más precisamente. Entonces tendríamos que es 0 menos 0.08 elevado al cuadrado. Todo esto sumado a el cuadrado de 0,125. Y esto nos da como resultado 0,15 metros por segundo. Con esto tenemos el literal B. A continuación, para el literal C, vamos a tener que nos pide el vector unitario del desplazamiento. Entonces, como definición, el unitario de un vector, ¿cómo se lo obtiene? Simplemente dividiendo dicho vector para su módulo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos en este caso? El módulo del desplazamiento, ¿sí? Vamos a obtener el módulo del desplazamiento de la misma manera que tuvimos el módulo de la velocidad, es decir, obteniéndolo con teorema de Pitágoras. Es decir, menos 10 elevado al cuadrado más 15 elevado al cuadrado también. Este módulo nos da como resultado 18.03. Entonces el módulo de esto va a ser 18.03 metros. ¿Sí? Y simplemente lo que haríamos aquí es dividir el vector de desplazamiento, que lo tenemos definido como menos 10 y más 15j. Todo esto en metros dividido para 18.03 que acabamos de obtener en metros también. Como pueden ver, un vector unitario siempre va a ser adimensional, es decir, que no tiene dimensiones. Por lo tanto, tendríamos que este vector nos va a dar 10 dividido entre 18.03, que nos da como resultado 0.55 y negativo, ¿sí? Siempre conservamos los signos. Y en el otro caso sería 15 dividido entre 18.03, que nos da como resultado 0.83. 0.83. Esto sería para la parte J. Y con eso ya tenemos el vector unitario del desplazamiento. Y por último, el literal D, que nos pide el vector unitario de la velocidad. Sí, el vector unitario de la velocidad, que lo vamos a calcular de la misma manera, ¿sí? Tendríamos unitario de la velocidad, que tendríamos que dividir la velocidad para su módulo, es decir, para la rapidez. Teníamos que la velocidad era de menos 0,08 en y de 0,125 en J. Esto en metros por segundo. Y todo esto lo vamos a dividir para su módulo. Su módulo ya lo habíamos calculado previamente. Su módulo era... Sí, su módulo era... Ahora lo veo. Su módulo era 0,15, sí. Y entonces con esto obtendríamos el unitario de la velocidad, que va a estar definido por la división de este vector para este escalar, que sería de menos 0,08
dividido entre 0.15. Esto nos da como resultado menos 0,53 en I. No olvidemos que la rapidez también está en metros por segundo y estas unidades se van a simplificar simplemente. Y por el otro lado tendríamos 0.125 dividido entre 0.15, que nos da 0.83. Esto para el unitario J. Nuevamente adimensional, ¿sí? Y tendríamos con esto resuelto el literal D, ¿sí? Y por último vamos a hacer un ejercicio más que nos dice una partícula que se mueve con una velocidad constante de 20 más 25, 20i más 25j en kilómetros por hora, llega al punto 45-20 kilómetros en 2 horas. Determinar la posición que tenía la partícula en t igual a 1 hora. No nos especifican unidades, por lo que podríamos todo ocuparlo en kilómetros, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Primero, nos dice que esta va a ser la posición final en 2 horas. ¿Sí? Nosotros necesitamos saber cuál es la posición en 1 hora. Por lo tanto, vamos a ver el literal A. Vamos a partir de la fórmula que la velocidad es igual al desplazamiento con respecto al intervalo de tiempo. De aquí nosotros estaríamos buscando la posición, y la posición la vamos a obtener del desplazamiento, que va a ser igual al despejar velocidad por intervalo de tiempo. De aquí nosotros tendríamos que el desplazamiento, siempre un desplazamiento va a ser un punto final menos un punto inicial. Entonces tendríamos punto final menos punto inicial. Y esto sería igual a la velocidad por el intervalo de tiempo. Por último, reemplazaríamos datos y operaríamos, ¿sí? Lo que estaríamos buscando es el punto inicial. Por lo tanto, el punto inicial va a ser igual a la posición final, ¿sí? La posición final menos el producto entre la velocidad y el intervalo de tiempo. Reemplazando los valores respectivos vamos a obtener que la posición final, es decir, sería 45i más 20j. No olvidar que siempre se debe trabajar con vectores en función de sus vectores base. Y menos la velocidad, que la tenemos definida por 20i más 25j multiplicado por las dos menos 1. Entonces les especifico por qué eso. ¿Cuál va a ser el intervalo de tiempo? Va a ser un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Cuál es el tiempo final? 2. ¿Cuál es el tiempo inicial? 1. Por lo tanto, este intervalo de tiempo representa la resta entre estos dos valores, que sería 1 hora. ¿Sí? Entonces, tendríamos que el resultado de esto va a estar definido por, como teníamos en el anterior caso, sería 45i más 20j y menos 20i por 1, que sería lo mismo, y más 25j por 1, que también sería lo mismo. ¿En qué unidades estamos trabajando acá? En todo esto va a estar en kilómetros. Y de aquí simplemente lo que queremos es operar términos semejantes, es decir, i con i, j con j. Entonces, por lo tanto, tendríamos 45i menos 20j, que nos va a dar 25i. Y por el otro caso, 20j menos 25j, que sería menos 5j. No olvidar ley de signos. Esto va a estar
en kilómetros. Si tendríamos que sería 25i menos 5j en kilómetros. Esa representaría la posición al tiempo de 1 hora. Para el tiempo de 1 hora. Ahora vamos a ver literal C. Para el literal C nos dice para el literal C nos pide el desplazamiento realizado desde t igual a 1 hora hasta t igual a 3 horas. Es decir que ahora el intervalo de tiempo va a ser de 1 hasta 3. Eso implica el intervalo de tiempo de 2 horas. Sabemos ya cuál es la posición inicial y buscaríamos ahora el desplazamiento, ¿sí? Partiríamos de lo mismo. La velocidad es igual al desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo. De aquí vamos a buscar el desplazamiento. Sí, vamos a buscar el desplazamiento. El desplazamiento va a estar definido por la velocidad multiplicado por el intervalo de tiempo, sí, al despejar en la fórmula. Y por último tendríamos que va a ser la posición final menos la posición inicial, hablando de posiciones con respecto a los intervalos de tiempo, ¿sí? Posición para 3 horas y posición para 1 hora. Y la fórmula va a quedar en el otro lado de la igualdad, exactamente, no va a cambiar en nada. Al despejar esto nos va a quedar que la posición para 3 horas o final en este caso va a ser igual a la inicial más la velocidad por el intervalo de tiempo. Reemplacemos datos. La posición inicial a la 1 hora teníamos que era 25i menos 5j más la velocidad que tenemos como dato, que es de 20i más 25j, y el tiempo es de 2 horas. ¿Sí? De aquí nada más que operar términos semejantes y resolver estos cálculos, ¿no? Tendríamos en el primer paréntesis, por el momento no lo cambiamos, y para el segundo paréntesis tendríamos 20 por 2 que nos da 40, y en el otro caso 25 por 2 que nos da 50j. Por último, sumar estos dos términos semejantes y tendríamos la respuesta. 25 más 40 que nos da 65i, y menos 5 más 50 que nos da 45j. ¿En qué unidades? Kilómetros. Estamos hablando de distancias, ¿no? Con eso tendríamos la posición a las 3 horas. Sí, una posición de 65i más 45j en kilómetros. Y por último, para finalizar, tendríamos la distancia. La distancia en el intervalo anterior. Para la distancia, de la misma manera como lo hicimos en el anterior ejercicio, la distancia va a ser el módulo del desplazamiento. Por lo tanto, tendríamos que calcular el módulo de ese desplazamiento que ya lo obtuvimos, es decir, la raíz cuadrada de 65 al cuadrado más 45 al cuadrado, que esto nos va a dar como resultado lo siguiente: 65 al cuadrado más 45 al cuadrado, y la raíz de todo esto que nos da 79.06. Conservar unidades, ¿no? Kilómetros. Y tendríamos ya el literal D. ¿Sí? Con eso tendríamos una explicación bastante breve de este tema.